¿qué perspectivas son las que ve para las elecciones presidenciales del año próximo? Bueno, lo que estamos advirtiendo es prácticamente ya la puesta, digamos, en marcha de lo que se conoce, digamos, en materia electoral como precandidaturas, a la presidencia de la República, y llama la atención que en realidad, como hemos venido advirtiendo a lo largo del tiempo, no se habrá de contender internamente en los partidos políticos para este puesto, salvo el caso del Partido Acción Nacional y el Frente por México. En los otros casos ni siquiera existen condiciones, digamos, de competencia entre las fuerzas políticas que representa el Partido de Evolución Institucional y el Partido Morena. Veremos incluso si en el propio Partido Acción Nacional se registra algún otro contendiente para establecer, digamos, quiénes serán al final del día los candidatos, las candidatas a la presidencia de la República. Creo que ya estamos entrando justamente en la fase de definiciones políticas que habremos de experimentar con toda claridad el próximo año. Bueno, prácticamente, doctor, estamos pues ya instalados en el proceso electoral. Los aspirantes a la presidencia de la República están perfilados, están definidos de acuerdo a sus perfiles. ¿Qué podríamos esperar de cada uno de estos personajes? José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y eventualmente quien resulte pues con posibilidades de registrarse como candidato independiente. Mire, yo pienso que en el país ha habido un fenómeno importante de fragmentación política a lo largo de los últimos años. Esto es, creo que tenemos en realidad una diversidad, digamos, de propuestas políticas, y esto hay que poner que la elección de 2018 será un proceso, digamos, en relación a la presidencia de la República, en donde uno pueda advertir no grandes mayorías, es decir, no distancias extraordinarias entre el primero y el segundo lugar. Pienso, en todo caso, que al final de la competencia política existirán elementos para suponer que se polarizará la competencia. Las contiendas presidenciales han sido, en realidad, en México, desde que se dio propiamente la alternancia, contiendas competidas entre dos finalistas. Todo parece indicar que en el país volveremos a vivir un fenómeno parecido al que hemos vivido en otros tiempos. Todavía es muy temprano para decirlo, doctor Alfredo Figueroa, pero ayer veíamos algunas encuestas que daban como puntero en este momento a Andrés Manuel López Obrador, seguido por el representante, quien fuera presidente del PAN, y en tercer lugar el PRI. ¿Cuáles son las posibilidades desde su punto de vista de que el PRI se pueda mantener en la presidencia? Mire, a mí me parece que el Partido Revolucionario Institucional arranca en tercer lugar. Efectivamente, veo difícil que el Partido Revolucionario Institucional, digamos, se vuelva altamente competitivo. Lo que hemos visto, lamentablemente, son prácticas de esta fuerza política, pues muy cercanas a las que experimentamos en la década de los 80. Prácticas como las del Estado de México, como las de Coahuila, como las que hemos visto incluso en otras entidades en el 2016, hacen ver que este partido político en realidad ha ejercido un proceso, digamos, de restauración política, de restauración autoritaria, que es la que hoy encabeza. Por este motivo, no es difícil imaginar que veremos en el país la intervención de gobiernos de los estados, del gobierno de la República a nivel federal, tratando de inclinar la competencia en favor de esta fuerza política. Creo que esto será parte del debate político que tendremos el próximo año, de manera muy clara, a un gobierno de la República intentando incidir en el proceso electoral. Esto pienso que será parte de nuestra realidad política. En términos, digamos, de preferencias hoy por hoy, creo que debe quedar claro que no se advierte que el PRI pueda ser en realidad un partido que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos prefieran a la hora de ejercer su voto. Claro. En el arranque, digamos, en el umbral de este proceso,
Doctor, ¿qué podemos esperar en torno a los temas que dominarán el panorama político electoral durante los siguientes meses? Hay candidatos pues bien establecidos con un perfil económico, con un interés social, en fin, ¿qué temas le parece a usted que serán los predominantes? Me parece que el tema central de la competencia política del próximo año estará vinculado, para empezar, a la corrupción. A la corrupción. A la corrupción, a la impunidad, como uno de los, digamos, de los lamentables temas que ha invadido la vida pública desde el caso de la Casa Blanca hasta este momento. Creo que este es uno de los ejes en torno al que se vivirá la elección. Ya hemos escuchado la posición de distintos actores en torno a este tema, y han empezado a pronunciarse los precandidatos a la presidencia de la República. Algunos ofreciendo, digamos, una suerte de amnistía, han dicho, en el caso de López Obrador, no solamente a la gente que está vinculada a la violencia, al crimen organizado, sino también gente que ha planteado, digamos, o gente que ha sido acusada de corrupción política. Creo que este será uno de los ejes, y desde luego también creo que lo será el tema de el modelo económico que hemos vivido en México. Durante décadas hemos vivido elecciones en donde las discusiones sobre lo económico son muy limitadas. Nadie plantea el cambio de un modelo económico, como me parece empezará a ocurrir en esta elección, a diferencia de otras. Habrá de ponerse en escena, con toda fuerza me parece, y ya se está haciendo, por cierto, por parte de Anaya, el tema vinculado a la renta básica garantizada, a lo que se llama, digamos, la posibilidad de que el Estado le ofrezca a cada mexicana y mexicano una cantidad de dinero, digamos, que lo ponga en una línea de dignidad para los bienes y los servicios que tienen que tener todas las personas de nuestro país. Creo que eso está implicando una política pública que sí podría modificar, digamos, en una buena medida lo que ha hecho el Estado mexicano a lo largo de los últimos años, es decir, cómo enfrentar la precariedad del empleo y del salario en el país, vinculado a las relaciones en términos de tratado de libre comercio. Y finalmente creo que el otro tema preponderante, además del democrático, además el tema de la regresión y el restauración autoritaria y de la República, será sin duda el de la violencia y de las intentonas de militarización del país, que estamos